En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por de nuevo tener esta oportunidad de seguir este camino de fe y de ir captando esas herramientas que tú quieres regalar a nuestra vida para que aprendamos no solo a saber la palabra, sino a orar con ella y que ella oriente y guíe toda nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu nos siga acompañando nuevamente en este rato. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les decía de esto del libro, ¿verdad? Que no lo leamos de un tirón. Yo sé que la tentación, los que tenemos el libro, es que uno, y estamos habituados a eso, ¿verdad? Que tomas un texto y te lo lees así rápidamente. Este libro vamos a intentar que no sea eso, irlo comiendo despacio, es decir, asimilarlo. Y digamos asimilar las herramientas que él nos quiere regalar. Entonces, la semana pasada, os lo vuelvo a invitar y a recordar, porque los que estemos aquí, lo bonito es que hagamos el proceso. Decíamos que la oración, esta oración que toca tu vida, tiene ingredientes. Y desde que empezamos dijimos, esos ingredientes es un tiempo, os lo vuelvo a recordar, que nos tomemos ahora incluso otra vez el tiempo y el pulso de decir, estoy dejándole ese espacio que prometimos, no lo dijimos en voz alta, que podía ser desde lo más mínimo 15 minutos a otras personas que quizás la vida, las circunstancias nos lo permiten, y puedes estar media hora, 1 hora, 2 horas. El tiempo de oración depende en nuestro caso, digo porque somos personas que trabajamos, llevamos familias, bueno, tenemos distintos compromisos, no vivimos una vida contemplativa. Los contemplativos dedican toda la vida, toda la jornada a esa relación con Dios. Nosotros no somos personas contemplativas, pero sí que somos personas que queremos vivir una vida de oración. Creo que estamos aquí por eso, como se llama el libro, ¿no? Que está orientándonos en este curso, una vida de oración. Y una vida de oración, sigo insistiendo, se va tejiendo con distintos ingredientes. La semana, esto del cuaderno, del tiempo de oración. También les decía que a ese cuaderno que dedicas, dale un título, porque eso se convierte en el ingrediente, por decirlo con una imagen, que hablábamos la semana pasada, que es aquella experiencia que yo le quiero pedir al Señor. ¿Os acordáis? La semana pasada decíamos que una base muy importante para captar lo que Dios nos quiere ofrecer es pedir, pero pedir como conviene. Y el Espíritu nos guía. Cuando te metes en un ambiente de fe y pides, el Espíritu te guía. Pero unido a esto era un título que recogiera aquello que yo quiero en este curso, experimentar con más conciencia de ese acercarme a lo que Dios me dice. Y estamos en la palabra, aunque no estemos, iremos trabajando textos de la palabra de Dios, pero de verdad que la intención, el deseo es que tú aprendas a orar con esa palabra, que te hable. Que la palabra te hable, porque Dios nos habla. Bueno, nos habla de muchas maneras, pero Dios nos habla a través de la palabra y tenemos que aprender a escucharlo. Y eso supone un ambiente. El primero, pedir. Y este día, avanzando, me encantaba este otro paso que se nos propone, que lo conocemos. Como veis, no estamos diciendo cosas, yo sé que ya sabemos, que hemos escuchado, que quizás hemos enseñado, hemos escrito, hemos reflexionado, pero siempre cuando vuelves a aquello que sabes, pero con más profundidad, te habla de una manera distinta. Entonces, a ese pedir hay otro elemento muy importante, que es el tema de esta tarde, ¿no? Que es crecer en la fe. La fe es
no sé cómo deciros, el ingrediente más importante y más especial. Sin la fe no se puede cocinar como en la cocina, ¿verdad? Para hacer una buena comida, si no tienes todos los ingredientes, vamos a suponer que quieres hacer una buena paella, pero no tienes el pollo, no tienes arroz, no tienes verduras, y tú dices, voy a hacer una paella, ¿dónde están los ingredientes? Bueno, pues la fe es como ese fundamento, esa experiencia importantísima para reconocer al Dios que me quiere hablar, a mí, aquí y hoy. Y me ayudaba mucho leyendo lo que se nos propone como ideas muy sencillas, pero que nos pueden ayudar. Me ayudaba lo que reflexiona aquí James. Él dice, damos por sentado que tenemos fe, pero ¿cómo sabemos si la tenemos de verdad o no? ¿Habéis tenido alguna vez dudas de fe? Sí, ¿verdad? Hay muchos momentos en que, aunque todos los que estamos aquí y también quizás los que nos están escuchando, nos van a escuchar después, tenemos experiencia de fe, de alguna manera, unos más, otros menos, otros con más intensidad, con menos, pero es verdad que hay momentos en que uno dice, Señor, ¿tú estás? ¿O dónde estás? ¿O cómo estás? ¿No? Momentos, tramos de la vida, circunstancias. Pero es importante, por eso me ayudaba lo que él reflexiona aquí, en esta propuesta sencilla, de que no demos, por supuesto, la fe. Y me encanta lo que él dice, por eso es un ejercicio, ¿no? Estamos planteando estos ingredientes, pero como ejercicios que tenemos que integrar en nuestra espiritualidad, en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con Dios. A mí me gustaría que todo esto que vamos hablando también os hicierais conscientes cómo verdaderamente se va integrando. No son temas simplemente. Ahora hablamos de pedir la semana pasada, ahora hablamos de la fe. Entonces son como temas. Esto es una forma de preguntarme, ¿tú eres un tema, Señor? ¿O eres alguien que verdaderamente me va estructurando? Y me va haciendo vivir cada vez con una luz y con una conciencia totalmente nueva y diferente. Entonces, por eso, no demos por hecho que tenemos fe. Y me encanta lo que él dice, pedir la fe sin la cual es imposible orar. A veces uno dice, oye, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Te has parado a pensar que muchas veces tú y yo nos podemos estar acercando a Dios, pero sin este ingrediente importantísimo? Y más lo digo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya somos personas que llevamos un camino, ¿verdad? En grupos, digamos, yo imagínense, misionera dedicada a la palabra de Dios, que eso se oye muy grande, y a veces me digo, Señor, ¿y yo creo en ti? ¿Creo lo que digo a las personas, lo que preparamos, lo que compartimos? ¿Me lo creo? Lo que escucho, lo renuevo. Entonces, no lo demos por hecho, porque sin este ingrediente puede que yo no llegue a captar ni a ver a Dios. Aunque eso hay muchas circunstancias, en muchos momentos, yo aquí cuando preparaba esto, lo leía, lo reflexionaba, decía, sé que hay momentos en la vida, no sé si os ha pasado, que uno pasa por momentos difíciles, hay que diferenciar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que me cuesta la fe, pero porque estás pasando, por ejemplo, por un momento de enfermedad, de depresión. Y hay gente que no es que no tiene fe, está pasando por un momento de depresión. Y la depresión, todos conocemos seguramente, tenemos experiencia, sea hasta nuestra propia vida, como gente cercana, te mete en una oscuridad personal, humana, fuertísima. O sea, es un desánimo, es una tristeza impresionante. Y entonces hay que distinguir eso, que puede uno estar pasando por un momento muy difícil, y no es que no tenga fe, es que tienes una situación de salud, y no es eso.
o hay golpes que llegan a nuestra vida por circunstancias, por dificultades duras, como esos volantazos que a veces la vida, estamos bien, la vida está fenomenal y parece que viene una curva, o no parece, viene la curva y te cambia todo, ¿no? Y uno siente el volantazo, el golpe, y ahí tú dices, o mucha gente dice así, es que no te veo, Señor, o pierdo la fe. Y otra gente gana ahí la fe. Es como una experiencia muy distinta, muy variada, ¿no? Pero sea cual sea la experiencia que hemos tenido en nuestra vida o personas que tenemos alrededor, a mí lo que sí me ayuda es la certeza de que no, insisto, ¿no? Lo que dice aquí James en el libro, no demos por supuesto o por hecho, porque yo estoy en un camino de fe, que tengo fe. No te acostumbres, os diría yo, no te acostumbres. A veces nos podemos acostumbrar. ¿Ves? Ahora Él nos va a pasar de nuevo Jesús hasta esto, la Eucaristía. Hay tantas expresiones de fe, yo lo digo siempre, bueno, quizás por educación, es otra cosa que lo hemos hablado muchas veces aquí, cuando entramos en el templo, está Jesús ahí, Eucaristía, y está y parece que no hay nadie. Hablamos, nos distraemos, comentamos, algunos por falta de educación, pero yo en mi caso, yo a veces os confieso que vengo agitada, ajetreada, vengo a una Eucaristía, a ver, de la jornada, por ejemplo, que hay jornadas que son intensísimas, y yo voy a la misa, voy y me siento, se leen las lecturas y por ahí cuando va por el Salmo, yo misma me pregunto, ¿qué se ha leído? No sé. O sea, entonces le digo, Señor, estoy de cuerpo presente, pero yo no estoy aquí, es que ni me acuerdo, ¿no os ha pasado? Sí. Ni te acuerdas de qué fue de que dijeron la lectura de Job o de una carta de San Pablo, la liturgia va siguiendo. No. Entonces tú dices, y a mí eso me detiene porque digo, ¿ves? O sea, detente. Detente, ¿verdad? Que el Señor ahora pasa. Está vivo y presente. Pero Él no tiene que, siempre lo digo y me ayuda porque siempre pasa por aquí, por nuestro saloncito, por el pasillo. Jesús no tiene solo que pasar, se tiene que quedar. Y cada vez más en nuestra vida. Y más en personas como nosotros, que somos gente que le estamos buscando con tanta fuerza. Jesús se tiene que quedar en tu vida. ¿Cuál? La que tienes, en medio de la familia, en medio del matrimonio, en medio de la búsqueda personal y de las opciones personales que que tenemos cada uno en mi vida consagrada como misionera. No dar por supuesto que la tenemos, ni yo la primera que os estoy hablando, ni ninguno de nosotros. Entonces, me encantaba por eso que la petición primera es lo del subtítulo de esta formación. Entonces, Señor, si yo me tengo que ejercitar y no dar por supuesto la fe, tenemos que ser inteligentes como los discípulos y decirles lo que está en Lucas, en el capítulo 17, el versículo 5. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dice, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, yo creo, pero necesito que aumentes mi fe. Dice aquí, y es muy cierto, la gran enfermedad actual es la falta de fe, porque la fe requiere humildad y obediencia, plantearse al menos, ¿y si Dios existiera? ¿Y si estuviera en el sagrario? El fundador de nuestra comunidad, él lo cuenta como una experiencia fundante en su vida. A sus 14 años, este hombre, Jaime Bonet, ya ha fallecido, pero a sus 14 años, estoy hablando de un hombre de los años 60 o más atrás, 30, 40, cuando era un joven de 14, era una España súper tradicional, donde habían
iglesias en todos lados, donde las familias, la fe de la iglesia era pues muy en el día a día. Y sin embargo, él a sus 14 años, fijaros qué bonito el diálogo que tuvo, siendo una personita y eso desencadenó su vocación sacerdotal y desencadenó que naciera esta comunidad de la cual yo, desde Venezuela, estoy hablando. Mirad qué grande es la fe, ¿eh? Un joven de 14 años de Mallorca, mallorquín, en una pequeña isla, Mallorca es preciosa, esta Mallorca hermosa que tenéis aquí, ¿verdad? En una de las Arquería Blanca, creo que se llama su pueblo. Ahí él estudiaba con los hermanos maristas y hacían retiros, como estas comunidades, ¿verdad? Siempre estos colegios religiosos que forman a los niños y tal. Pero él decía, esta misma pregunta se la hizo, porque él se empezó a preguntar, ¿será que Dios existe? Un chaval de 14 años. Entonces pensaba, decía, si se lo pregunto a mis padres, pues la tradición, lo que ellos saben, pero hijo, si el catecismo, si se lo pregunto a los hermanos, ¿qué me van a decir? Pues lógicamente que Dios está, que Dios existe, que por qué dudo, porque si se los pregunto a los ateos y a los comunistas, que en su época había esa gran división, que una en España, ¿verdad? Sabéis la historia tan fuerte, ¿no? Estas guerras fueron terribles y fratricidas, dividieron al país y en aquella época él estaba en ese contexto, en su juventud. Claro, van a decir que Dios ni que nada, no existe. Pero ¿sabéis que él entendió? Y este es el meollo de la fe. Te lo voy a preguntar a ti. ¿Así? Te lo voy a preguntar a ti. Y lo cuenta, en lo que hace de su biografía, lo que nos ha dejado, tomó un Cristo, ¿no? En las manos, en ese colegio estaba en una convivencia y estaba en su habitación, pero en todas las habitaciones habían Cristos, todas estas imágenes que ahora incluso es complicado el tema, ¿verdad? Pero en aquel momento era lo más propio, y imagen de una casa de retiros. Y él dice que tomó el Cristo y le hizo una pregunta muy sencilla, porque también era muy pillo. Él no quería ser sacerdote, él dijo que él jamás, y además en aquella época los sacerdotes vestían de negro, era aquella fe que la Eucaristía solo la tocaban los sacerdotes, era otra experiencia, era otro momento de la iglesia. Entonces él, que era tan espabilado, tan alegre, tan vivo, él decía, no, que me pille pa' cura, ni riesgos. Él quería ser médico, quería ser abogado, tenía muchas ambiciones humanas. Pero le voy a hacer una pregunta que si me la responde, yo salgo ganando. ¿Sabéis qué le preguntó? A ese Cristo mirándolo. Si existes, hazme feliz. Y lo cuenta, que tuvo un chorro de gozo tal que ese chiquillo descubrió ahí la vocación. Porque dice que sintió una alegría que no la había sentido ni con su familia, que era muy buena, ni con sus padres, que lo amaban tanto y le habían enseñado tantas cosas hermosas, ni con los hermanos con los que se formaba. Hubo un gozo y una alegría en su corazón joven, y siguió el diálogo. ¿Ven? Porque ¿qué es lo que te da la fe? El encuentro vivo con alguien. Por eso, cuando nosotros oramos con fe, os cuento la experiencia de Jaime, porque este amigo nuestro se apoya mucho en esa experiencia y es muy rica, pero nosotros tenemos que tener la propia, la nuestra. De eso se trata. Porque ese chiquillo sintió una alegría y un gozo, y bueno, siguiendo el diálogo con el Cristo, como lo vio destrozado, como todas las imágenes de los Cristos, ¿verdad? Segunda pregunta que le hizo. ¿Pero Jesús? Porque dice que se empezó a fijar. Estaba acostumbrado, venía en el colegio, le enseñaban, lo veía colgado. Miren, aquí hay uno. ¿Ven? Lo vemos ahí. No se acostumbra. Pero esa vez él lo vio con otros ojos, con los ojos de la fe. ¿Ven? Fe viva. Y mirando al Cristo, le dijo, pero ¿por qué estás así? ¿Quién ha pasado por ti? ¿Qué te ha pasado? Y dice él que entendió, has pasado tú. Y se quedó impresionado. O sea, y comprendió, fíjense, a sus 14 años, una experiencia de diálogo muy vivo, ¿ven? De fe viva.
que ese Cristo destrozado, lo que le vino, como lo veía como un leproso, ¿sabéis cuál fue su movimiento? Fue a hablar con los hermanos maristas con los que estudiaba, cuántas leproserías habían en el mundo, porque él había descubierto un Cristo leproso y sentía que él, por su falta de fe, por su falta de delicadeza, por ignorarlo, por no enterarse, por no entender, Jesús seguía así y él quería sanarlo. Entonces, quería dedicarse a ser un hermano y les preguntó que si ellos trabajaban en leproserías y él quería ser un hermano que se dedicara a atender estos leprosos. Bueno, le explicó el hermano y ahí fue otro cambio, pero mirad lo que la fe viva desencadena, ¿no? Explicó que ellos no se dedicaban a eso, pero que en el mundo sí habían leproserías y que eso era una enfermedad que se daba, entre otras muchas razones, por la falta de higiene, por la pobreza material. Entonces se crea toda una serie de condiciones ahí que degradan la vida humana. Y eso a ese chaval le fue haciendo buscar a Jesús, porque a partir de ahí él ya dice que no habló igual con él. Cuando veía la imagen, ya no veía un Cristo, una cruz, como esta que tenemos aquí, o cuando entras en la iglesia, o en tu casa, ¿verdad? O tenemos imágenes preciosas. Aquí en Granada, además, veo que algo muy bonito la gente siente por toda la experiencia devocional que hay, ¿verdad? De las imágenes, de las, ¿cómo se llama?, cofradías, que hay toda una tradición preciosa. Yo pienso, si a la gente se le enseñara a orar con esa Virgen que les llega tanto al corazón, a orar, no solo a ver la imagen, o a sacarla, o a tenerla, que eso es muy bonito, y todas esas tradiciones con un sentido incluso más profundo de fe, yo creo que sacarían unas conversiones, porque a mí no me deja de impresionar lo que hacen cuando se preparan sobre todo en la Semana Santa, ese sacrificio que hacen. Fuimos a Cenes, ahora más recientemente, y sacaron a la Virgen, y estaban unos chicos, o sea, fue el cariño de que no se tenía tanta tradición allí, pero unos chicos se prestaron, por cierto, de aquí, todos jóvenes de Granada, porque hay que tener energía, y eso que esa no era una imagen tan grande. Pero iban cansadísimos y íbamos cerca de ellos y había uno, ¿sabéis qué me impresionó? Porque no era del tamaño, porque yo no sé cómo es el sistema, vosotros sabréis más y me explicaréis, pero escogen gente, ¿verdad?, del mismo tamaño, para que sea equilibrado, además, por el peso y todo. Pues había un chico que a mí toda la procesión me impresionó, no vi quién era, ¿sabéis cómo iba? Iba de puntas para poder llegar, iba caminando con el peso en puntas. Y fue un recorrido. No sé si conocéis Cenes, seguro que sí. Bueno, aquí mi amiga que tiene su hermana por allá, pero la parroquia dio toda una vuelta, no fue así larga todo el pueblo, pero dijo, la gente, y fuimos un pequeño grupo, pero se sacó la Virgen, porque eso se quiere crear la tradición, entonces dimos una buena vueltecita. Y ellos, con todo el ritmo, porque no es ya sacar la Virgen, aquí no es así, o sea, tiene todo un sentido, luego la banda va marcando. Pero mirad, ese chico, yo digo, Dios mío, este niño está haciendo un sacrificio. Además, cuando la bajaban y la subían, yo me dediqué a mirar esos piececillos. Digo, le van a romper se van a romper, no sé, yo iba con el corazón, digo, esa criatura que no acabe con las cervicales, porque no era del tamaño, no sé, él se metería porque no había nadie más. Entonces, hasta le pregunté a una persona, dicen, es que ellos se prestaron y ni siquiera son de aquí, vinieron cuando les dijeron que no había fuerza para sacar a la Virgen. Lo que quiero decir es, fijaros, el cariño que hay por la tradición que tenéis aquí en Granada, pero yo con este tema de la fe, yo decía, ¿y si la gente hablara con la Virgen? Esa dolorosa, ese Cristo crucificado, que son imágenes, a mí me impactan, son preciosas, ¿eh? Los artistas que han hecho estas imágenes y cómo se coloca todo aquel ambiente. Pero si aprendiéramos que no solamente Dios, la Virgen, quiere que le saques, sino que le metas en tu vida, que hables de corazón a corazón con ellos, ¿os imagináis? Esto es la fe del que estamos hablando aquí. Este es, Señor, auméntame la fe, es que yo deje de ver una imagen, que ya sabemos también en la iglesia, que eso también los protestantes a veces nos acusan, es que adoráis imágenes, la Virgen, el otro, nos acusan de eso. No, nosotros veneramos
Pero esa veneración también es una expresión física que si tú hicieras de eso una oración viva, yo estoy segura que en Semana Santa aquí habrían conversiones. Si la gente no solo viera pasar, sino dialogara, escuchara el corazón de esa dolorosa, de ese Cristo destrozado por los azotes, de esta otra imagen del silencio. Aquí tenéis unas imágenes que, de verdad, si uno las contempla, solo la imagen, y hace este diálogo sencillo. ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿qué es entrenar? Hacer músculos, ¿no? ¿Os acordáis de esta imagen que agarramos? Que James lo aporta, ¿no? Al gimnasio espiritual. Estamos en el gimnasio espiritual. El físico, lo que decíamos, te pones cachas si te entrenas bien. Aquí hay que tomar músculo espiritual. Entonces, cuanto más yo aprendo a alimentarme de la riqueza de mi fe, es que la vida nos cambiaría totalmente. Porque de esto se trata, ¿no? La vida de fe, y entonces me ayuda digamos, otra luz sencilla, cómo generar este músculo de fe. O sea, que yo capte, que yo aprenda a no ver solo desde fuera, o la Eucaristía mismo. Fijaros, la celebración eucarística, vivida con fe. Creo que era este santo, Charles de Foucauld, que él decía, es que si creyéramos de verdad que en ese trozo de pan está Jesús vivo, no lo dejaríamos, no le abandonaríamos ni un minuto. Él lo decía de sí mismo. No podríamos dejarle solo. No blasfemaríamos, no viviríamos al margen de su propuesta. Y a mí me interpela, porque yo esto sé que una persona que no conoce y no sabe, pues puede hacer estas cosas y lo sabemos, ¿verdad? Hay gente que blasfema, que no valora la Eucaristía, que incluso atenta contra ella, hacen cosas graves contra la Eucaristía. Pero yo pensaba, y los que conocemos y tenemos experiencia de Dios, no haremos estas cosas, por supuesto que no, pero disfrutamos más de esa presencia viva. Era lo que a mí me venía con esta propuesta de, Señor, aumenta mi fe. Señor, yo te veo más, yo te disfruto más, yo me doy cuenta cómo tú vas actuando en cada momento de mi vida. No me quiero extender, pero mira, hoy mismo no me dio tiempo a llegar a la misa aquí, que me ayuda siempre a empezar con la Eucaristía y venir a la formación, porque nosotras estamos organizando una convivencia. Era para el 15, 16, 17 de noviembre, teníamos ya una casa de hace tiempo ya preparada, y no vais a creer que ayer vamos a ver la casa, porque estamos a un mes para ver los sitios, volver a situar, y nos encontramos, en resumen, que se cayó la casa así de un día para otro. ¿Por qué? Porque la casa, aparte de nuestro grupo, dijo que sí en esa misma fecha otro grupo, y nos dejaban 10 habitaciones. Dijimos, ¿qué? 10 habitaciones, pero si eso, el equipo que somos ya la llenamos. No, eso no puede ser. Bueno, un cambio inesperado total. Y después, Pau, que es la hermana con la que estamos en esta aventura de armar esto. Y ahora, y a estas alturas, llamas a todas las casas, no hay casas, todas están ocupadísimas. A mí me ayudó lo que me compartió, bueno, las dos, y encima con la marcha de todo lo de cada día, y ahora busque una casa o tenemos que suspender la convivencia. Y a mí me ayudó algo que me dijo Pau, ¿por qué no se lo preguntamos a Jesús? Nosotros tenemos el regalo en nuestro piso aquí de Sócrates, tenemos el permiso y tenemos a Jesús, ese es el Señor de esa casa. Y es precioso. Y a mí me ayudó lo que mi hermana me compartía, decía, vamos a preguntarle a Jesús, porque claro, nos pusimos nerviosos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y suspendemos esto? ¿No suspendemos? Organizando con la gente lo que se iba a hacer, ¿tenemos que seguir adelante? ¿No tenemos que seguir adelante? Preguntémosle a Jesús. Y ella me contó su experiencia, me dijo, mira, yo le empecé a decir a Jesús, Señor, yo no creo que tú quieras que suspendamos algo que es tu vida, pero ayúdanos, por favor,
ayúdanos. Y empezó a suplicarle ayuda, ¿qué hacemos? Llamamos a cuánta casa había y no había nada, no había posibilidad. Y en esa petición que ya estaba haciéndole a Jesús, por favor, si tú quieres, si esto conviene, ayúdanos, ayúdanos. Y en eso que está pidiendo, le vino una persona que conocemos, que participa en la parroquia del Espíritu Santo de los Claretianos, que le compartió que este verano estuvo haciendo ejercicios en una casa de ellos en Loja. Se le vino solamente así. La casa de los Claretianos en Loja. Ahí en la capilla agarró el teléfono, le pasó mensaje a esta buena amiga. No le contestó. Ella tiene el teléfono de uno de los padres claretianos que también compartimos experiencias ahí en esta parroquia hermosa. Y le dijo, padre, ¿vosotros tenéis una casa de ejercicios en Loja? Le dice, sí. Es que, bueno, le explicó un poco, nos ha pasado esto, ¿usted puede darme el número de teléfono para ver si hubiera posibilidad tal? Él le pasó un número, no contestó, le volvió a insistir, es que no me responden, te voy a pasar, así, todo fue así, seguido. Te voy a pasar el número del sacerdote que está encargado de esa casa allí. Le escribe Pau, esta mañana, eso fue todo esta mañana, en su oración, en la capilla, y así con la preocupación, con nosotras, ¿qué quiere, Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que suspender, no vamos a poder. Le contestó el padre y le dice la fecha, era el 15, 16 y 17 de noviembre, teníamos esa fecha. Él le dice ya de entrada, no está disponible, hay un grupo, y cuando ya va, dice, no, como las muchas otras que habían dicho que no, pero de pronto le dice, espera. Entonces buscó la agenda y un grupo el siguiente fin de semana, por eso el 21, 22, 23, creo que es así, estaba un grupo que venía de Sevilla y se ha caído. ¿Tenéis este fin de semana? ¿Queréis? Pau se quedó a cuartos. Esta tarde no he llegado a la misa porque eso fue otro milagro de la fe, de pedir, ¿no? Nos dice que sí, pero claro, hay que ver la casa, hay que ver si tiene las condiciones, que no nos pasara como la otra que pasó. Vamos para Loja, vamos para Loja con un montón de cosas en medio. ¿Quién nos lleva para Loja? Porque yo conduzco, pero soy una conductora intermitente, por tanto muy lenta. Entonces, ir y venir y llegar aquí a las 8 no iba a llegar. Busquemos a alguien que nos lleve y nos traiga rápido. Estuvimos en una reunión a las 11 de la mañana hoy. Estoy diciéndole cosas que nos han pasado hoy. A las 11 de la mañana otra reunión de otra actividad que estamos ahí en la diócesis y vino una persona que está participando también con nosotros y estaba en esa reunión. Le decimos, oye, después que terminamos la reunión, ¿te puedes quedar un poquito más? Sí, ¿tienes prisa? No. Oye, que nos pasa esto, necesitamos ir y venir rápido a Loja para ver. ¿Tú nos podrías ayudar y llevar el coche para ir y venir rápido? Sí. Así. Nos fuimos a comer rápido, a las 4 de la tarde salga para Loja. La casa vino, el encargado, ¿sabéis dónde estaba? En Sevilla. Le llamamos esta mañana y llegó esta tarde desde Sevilla y había otra chica preciosa que vivía ahí en Loja, en el pueblo, pero digamos el que conocía, el que tenía el manejo de la casa, era este señor José, se llama, encantador. Estoy haciendo aquí propaganda a la casa de los claretianos, pero no es por la casa, es por el milagro. Y esta tarde llegó a la hora, llegó al tiempo. Nosotros, este amigo nos lleva a Loja, con el GPS llegas a la casa, un lugar precioso, la casa es inmensa, ni idea, yo no sabía que esa casa existía, no la conocíamos. Por una cosa que recordó mi hermana Pau en la oración pidiéndole, Señor, a ver, tú quieres esto, ayúdanos, ayúdame, dame una luz, danos una puerta, ábrenos una puerta. Ya tenemos casa y va la convivencia. Así, y todo fue así en este día, así, una cosa tras la otra. Yo no sé si vosotros tenéis ese tipo de experiencias, yo muchas en mi vida, os marearía de contaros, pero yo sí que creo que Dios, esto que dice, que lo propone James, inspirado en la experiencia de este hombre, de Jaime Bonet, que fue este hombre fundador, que a sus 14 años descubrió una llamada de Dios, se lo creyó, se lo tomó en serio. Empezó siendo un sacerdote diocesano, trabajó un tiempo en la diócesis de Mallorca, pero Dios le dijo más, le invitó a más y fundó una comunidad, de la cual
hoy en día está extendida por los 5 continentes y estoy yo aquí hablando a vosotros, a razón de la fe de este hombre. Fijaros que es grande la fe, ¿no? Ahora yo os pregunto y me pregunto, ¿tú crees que tu fe y la mía puede hacer obras grandes o mayores? ¿Lo creéis? ¿Sí? ¿Habéis tenido experiencia de eso? ¿Sí? Bueno, me estás así mirando, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Pero más todavía, o sea, a mí me encanta lo que, precisamente porque entonces somos gente que tenemos esta experiencia, pues avivar aún más. Y me ayuda una cosa tan sencilla que aquí nos proponen para ese avivar, esa conexión con Dios que nos lleve a ser, como dice Jesús, que le dice Jesús a sus discípulos, haréis mis obras y aún mayores. Uno dice, más grande que tú. ¿Os habéis parado a pensar lo que dice esa palabra, Jesús? Haréis mis obras y aún mayores. Y uno cuando mira esta obra, uno dice, ¿cómo? ¿Hasta aquí? Pues uno se siente un pequeño, un minúsculo. Yo no sé, yo una hormiga que ni me veo. Pero Jesús nos dice, si tú tienes fe, haréis las mismas obras que yo hago y aún mayores. Y en este texto de Lucas 7, el versículo 5, un poco más, es precioso porque Jesús ahí le dice a los discípulos, cuando le dicen, Señor, aumentanos la fe, Él les dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿habéis visto los granos de mostaza? A mí alguna vez también me los han regalado. Es una cosa que a mí una tarjetica, por ahí la tengo en la Biblia, es como un punto que parece una caquita de mosca y hay que pegarlo con un tirro para que no se te pierda, ¿verdad? Es que es chiquitísimo. Después el árbol es inmenso, pero la semilla de la mostaza. Y yo cuando veo eso y pienso en esta invitación de Jesús a que seamos personas de fe viva, porque de eso es lo que se trata. No es solo tener fe, es tener fe viva. Creer, hasta la palabra es muy fuerte, lo dice, los demonios creen y tiemblan. Pero esa fe viva que te lleve y que me lleve a mí a hacer las mismas obras que Jesús y aún mayores, yo lo encuentro tan grande, tan hermoso. Y yo este día os lo prometo que os lo experimentábamos y veníamos tan felices en ese coche y corriendo diciendo, Dios mío, y llegué justo. Llegué un poquito antes que vosotros que terminar la misa. Pero aquí estoy. O sea, como todo un camino y en tantos momentos estoy seguro que de nuestra vida, ¿verdad? Dios nos va mostrando cuando le pedimos lo que conviene y lo pedimos con fe viva, Él lo realiza. Pero, por último, ¿no? Hay un detalle que nos invitan, ¿no? Y es que para avivar la fe es importante hacer actos de fe a lo largo del día, a lo largo de la jornada. No lo subestimemos, muchas veces lo hemos hablado aquí. Ofrecer la jornada conscientemente, ofrecerla, por ejemplo, por alguien que tú sabes que necesita de tu oración. Y a lo mejor ese día es fabuloso o terrible, complicadísimo, desagradable, no te sale nada, horrible. Pero tú al principio lo has ofrecido por alguien, tiene otro color. No sé si lo habéis experimentado, sino hacerlo. Ofrecer la jornada o por una situación. Hay tantas situaciones de nuestro mundo de hoy que precisan de la intercesión. Me encanta gente que más que estas cadenas, que yo no estoy de acuerdo con eso, que te envían en el internet, que si pasa, ponen a la Virgen, a San José. Si no lo pasas, entonces vas a... No, no es esa intercesión. Ojo también, eso no, porque volvemos a una fe de compraventa. O sea, cuanto más gente, pásaselo a 10 personas y mejor sea 20. Es como que tú estás haciendo negocios con Dios, ¿no? O sea, si yo te consigo 20 adeptos o 50, entonces me vas a dar lo que yo quiero. Eso no es esta fe de la que estamos hablando. No es la fe que espera recibir aquello que quiere, porque pedimos muchas cosas y puede que Dios no nos la conceda. Y sabéis vosotros que también hay mucha gente que se revela con Dios porque le dice, pero te pedí que le curaras este cáncer a mi esposo, a mi hijo. Yo no quería pasar por este momento difícil. ¿Por qué no me lo arraste? ¿O por qué se fue esta persona que es tan buena, que hacía tanto bien en la parroquia, en mi grupo, en mi familia? Era una persona buena.
¿Por qué se fue? ¿Por qué no intercediste y no permaneció? Entonces se rebotan, ¿verdad? Y dicen, no, Dios no está, Dios no me escucha. Dios nos escucha siempre. Y eso no lo digo yo ni me lo saco debajo de la manga. Eso lo dice la palabra de Dios. Estaré con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. No temas. En la Biblia hay 365, no temas. Los que han estudiado la han contado. 365 veces se repite esa expresión. Hay uno para cada día. No temas. Yo estoy contigo. ¿Qué necesita Dios? Que tú y yo lo creamos y vivamos en esa fuerza. Y seamos personas, por eso os digo, para terminar, que me encanta esta invitación sencilla, que nos ejercitemos a lo largo de la jornada y de nuestra vida en ejercicios que aumentan la fe. El ofrecimiento, el hacerle presente en medio de la jornada, en un momento de dolor, detenerte y recordar una palabra que te fortalece, te consuela. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿A quién temeré? Estás pasando por un mal momento. Señor, te amo, mi roca, mi esperanza. Yo estoy contigo si pasas por el fuego. ¿Ven? Entonces, cuando uno aprende a escuchar, incluso la palabra, nos pasa a veces, nos perdemos tanto de alimentar nuestra fe. Cuando se lee en la liturgia, en la misa, por ejemplo, los textos de la palabra de Dios, es verdad que algunos textos son complicados, yo entiendo que es nombres, situaciones que nos llevan y Josafat, Matatías, Mananías, y entonces no sé cómo, ni sabe uno ni pronuncia bien eso, o ciudades, contextos, pero hay mucha palabra, o los salmos, no sé si os dais cuenta, el salmo que se lee en la liturgia son preciosos, no tienen desperdicio, la gran mayoría, solo pensando en la liturgia de la misa. Y a veces uno, si se queda con esa palabra, Señor, dame vida, sálvame, sé tú mi consuelo, mi fortaleza, mi roca, y te vas con esa jaculatoria, y a lo mejor llegas a la misa todo agobiado, todo preocupado, si uno interiormente solo se quedara repitiendo, aunque sea solo eso, Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, el Dios de mi salvación, la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y te lo repites, te lo repites. Me encanta lo que dice aquí esta parte, ¿no? Actos de fe que nos vayan dando músculos de fe. Porque de lo que se alimenta el corazón, escuché un refrán así, no lo leí no sé dónde, habla la boca. Si tu corazón se alimenta de fe, de amor, de esperanza, de la luz que viene de Dios, tu vida va a reflejar eso en todos los momentos. Pero si nuestro corazón, nuestra mente, la alimentamos de la desesperanza, de las imágenes que continuamente tenemos que ver, no es que vamos a pasar por la vida, ni vosotros podéis pasar con una venda, ¿verdad? Ni dejar de escuchar, pero ¿qué dejas dentro de ti? Esas palabras, esas imágenes. ¿Nos dais cuenta que la gente que vive en ese continuo ambiente, por ejemplo, violento, oscuro, desanimador, ¿cómo son? Hasta terminan vistiendo de negro. Y hay grupos en los jóvenes, ¿verdad? Que es impresionante, ¿verdad? Se visten de negro, van de negro. Y es un color que tiene su gusto y su esto, pero cuando alimenta sentimientos, horizonte de desesperanza, es muy fuerte, ¿eh? Lleva a la autolesión, a la depresión, a la tristeza. A mí me impacta, no sé a vosotros, ver a un joven triste, con una expresión triste, a mí me impacta. Porque es la etapa de la vida que si tú no eres feliz en ese momento, a ver, después la vida adulta no es que creamos que son unos amargados, pero ¿me entendéis?
O sea, uno pasa por muchos momentos, por muchos sufrimientos, pero que tú veas a un niño, un adolescente, un joven, con una cara, yo he visto muchos, y a mí eso me deja tocada interiormente. Digo, no, no hay derecho. Esta vida merece estar plena, merece sonreír. A mí me impresiona escuchar, España está liderando en la juventud. Es alarmante cómo están subiendo el índice de suicidios en jóvenes, no en gente de nuestra edad. Que no digo que nosotros tengamos, porque menos mal que veo aquí gente con muchas ganas, cansados sí, pero con ganas de vivir, ¿a que sí, verdad? Todos estamos aquí con ganas de vivir, cansados y luchados y luchando, sí, y cansados, pero con ganas de vivir. ¿No se impresiona? A mí sí me impacta, me remueve fuertemente el corazón escuchar eso. Que un adolescente de 14, 15 diga, no quiero vivir. Hasta el timbre dice, no. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque nuestro mundo necesita gente con fe viva. Ojalá que esta noche y esta semana nosotros nos animemos, porque lo estamos, pero aún más, a decir, yo soy de la gente con fe viva, no solo con fe, no, gente de fe viva. Y que pasemos por este mundo siendo luz y esperanza para quienes no saben, porque mucha gente no sabe esto, no escucha esto, no entiende qué es la fe, cómo lo va a ver y lo va a entender. Insistimos mucho aquí, ¿verdad? En vidas que están a su lado y se lo transmiten en sus gestos, en su mirada, en su luchar, en su vivir. Y lo podemos transmitir si lo alimentamos. Por eso nuestra oración no nos permitamos que sea como sabida, como rutinizada, como hasta lo que hago, hasta esto, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la cruz. Te bendice Dios. Bendices. En mi tierra, aquí no tenéis esas costumbres, pero tenéis otras muy bonitas. Los padres bendicen. Sí los hacen, pero se ha perdido, ¿Allí en Venezuela se ha perdido? No, se hace mucho. Bendecir la comida, cuando tú sales el papá y la mamá, que Dios te bendiga, y hasta los más creyentes, el papá te hace así, la mamá. Bendición, mamá. Es muy típico. Bendición, papá. Que Dios me lo bendiga, me lo acompañe. Expresiones muy sencillas, pero es de positividad. Estas expresiones también que, claro, como vivimos en un ambiente que eso pero bendecir la mesa, bendecir los alimentos, es decir bien. Bendecir es decir bien. Esa palabra significa decir bien. Entonces, cuando yo te bendigo, cuando tú bendices, estás diciendo bien a tu curso, a tu jornada, a estos alimentos. Señor, bendice estos alimentos y que nos caigan bien, que los disfrutemos. No es que tengamos que hacer oraciones elevadas, porque a veces también la gente se enrolla, o buscas el libro y el manual, también ayuda. Pero a veces esta oración espontánea, bonita, sencilla, que nace de la experiencia viva. Gracias, Señor, por estar juntos y comer. Bendice estos alimentos. Gracias, Señor, porque llego al final de este día y tú estás presente en mi vida. Fe que te alimenta y alimenta. Entonces, que podamos ser eso, ¿no? Señor, aumentanos la fe para que nosotros seamos personas que la sembremos en medio de nuestro mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.